Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Un gusto una vez más estar aquí con ustedes y, bueno, traer un programa más de estos en vivos. Me fui por un momentito, tenía que limpiar un poquito mi cámara, la vi un poquito pañosa, pero bueno, ya estamos de vuelta y damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, como siempre, los días martes a las 9 de la noche, de poder tener esta reunión con ustedes, ¿no? Y bueno, creo que ya vamos finalizando. Hoy tenemos el último estudio así temático del tema de la disciplina, que es el que hemos estado tocando durante estos días. Y bueno, ya después de esto haremos tal vez algunas exégesis de los pasajes más importantes que están en el Nuevo Testamento acerca de ese tema, ¿no? Si no surgen otros temas importantes también, dependiendo también de las preguntas que ustedes tengan para su servidor aquí presente, ¿no? Pero hay ciertos pasajes en la Biblia que nos hablan de ese tema. Yo quise tocarlo primero sistemáticamente y luego adentrarme a ciertos pasajes como son Gálatas capítulo 6, a versículo 1, como son Mateo capítulo 18. Hay varios pasajes de la carta a los hebreos que nos hablan de la disciplina, pero bueno, ese es un tema un poquito diferente, pero sí quiero manejarlo también. Como pueden ver, no hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablen con respecto a este tema. Y esa es la razón por la cual hemos estado durante todo este tiempo hablando acerca de los diferentes tipos de disciplina, las diferentes cosas que deben manejarse en la iglesia. Y bueno, no voy a hacer un repaso de todo eso porque es bastante y ahí están en mi canal de YouTube los diferentes en vivos que quedaron grabados. Pero al momento vamos a establecer ciertos principios. Bueno, vamos a hablar hoy, que sería, por decirlo así, el último día que voy a hablar de manera temática o de manera sistemática sobre el tema. Luego tocaremos algunos pasajes, digo, en estudios más adelante. Pero en este momentito vamos a hablar acerca de el método. O sea, ya estamos adentrando, ya estamos en materia, ¿sí? ¿Qué método debe seguir la iglesia para poder administrar o entrar al proceso de disciplina ante un hermano que obviamente ha caído en pecado? Lo primero que tenemos que hablar es de los principios. Y aquí he establecido tres principios importantes que deben seguirse, ¿no? Número uno, o primero, el proceso de la disciplina debe ser dirigido por el liderazgo de la congregación y no por un individuo, ¿ok? O sea, debe ser el liderazgo en conjunto. Para esto ya decíamos la vez pasada que las iglesias deben estar organizadas. Que eso de que exista una sola persona que dirija todo, eso es una mala idea organizacional, es una pésima idea para el crecimiento de la iglesia. Así las iglesias no crecen. No crecen espiritualmente, no crecen numéricamente. Hay que aprender a delegar, hay que aprender a administrar, hay que aprender también a confiar en los hermanos, ya. A confiar en que van a hacer bien las cosas y a confiar en que cuando no las hagan bien van a aprender. Pero eso es una pésima idea. Eso de que solamente yo mando, yo organizo, yo hago todo, eso es muy malo para la salud espiritual, tanto de la familia como de la iglesia o en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, debe realmente haber un liderazgo. Bien, ese liderazgo, ese liderazgo debe ser el encargado del proceso de la disciplina, con una única excepción. Cuando el pecado es visto por mí y estoy iniciando el proceso, o cuando el pecado ha sido cometido contra mí. Mateo capítulo 18. Si ves a tu hermano y ves que tu hermano peca, ve estando tú y él solos. Es la única excepción. En que, por ejemplo, yo veo al hermano que anda en algo equivocado, entonces la responsabilidad es ir hacia él. Yo soy el encargado. Bien, o cuando la ofensa ha sido hecha contra mí. En ese caso único de Mateo 18, yo debo disciplinar a mi hermano, empezar el proceso, empezarlo. Pero si eso no ha sucedido,
si no ese es el caso, es algo público, es algo que todos sabemos, o ese proceso ya falló, o sea, la persona ya falló. Entonces, ahora debe ser la iglesia, en este caso, el liderazgo de la iglesia, nunca una persona. ¿Por qué no una persona? Bueno, porque si estas iglesias que tienen un solo pastor, ¿no? O estas iglesias que tienen a uno solo que se autodenomina evangelista, pero realmente es más papa que el mismo papa, o es más papista que el papa, decimos, o es un cacique que domina todo. En este caso, si él administra la disciplina, si él solito hace eso, uno, no tiene el respaldo de la hermandad y número dos, va a cometer abuso de autoridad. Eso se da cuando una sola persona es la que toma decisiones. Abuso de autoridad, o sea, es unilateral su decisión. Por lo tanto, ahí vamos a tener un problema serio. Ahí no va a haber disciplina, ahí lo que va a haber es abuso de autoridad. Entonces, principio número uno debe ser un proceso dirigido por el liderazgo de la congregación. Principio número dos o segundo, es necesario recordar que la disciplina no es un acto, sino un proceso. O sea, estamos hablando de proceso de la disciplina. Eso significa que debe llevar un tiempo prudencial para permitir la reflexión y el arrepentimiento. He visto en mi experiencia aplicación de disciplina puntual, pero bueno, esto no lo vamos a pedir peras al olmo, ¿sí? Pero estaba yo en una ocasión en una reunión de eh, tipo de liderazgo, ¿no? Eso se dio dentro de las cárceles de Tegucigalpa, porque ahí hay algunas iglesias. Y bueno, estaba viendo al hermano que en ese tiempo era el encargado del ministerio ahí en la cárcel. Y bueno, estaba haciendo los roles, ¿no? Estaba haciendo los roles de quién va a predicar, quién va a dirigir la cena, quién va a cantar, ese rol del culto en la iglesia, un día sábado. Y entonces él dijo, bueno, tenemos aquí en los cánticos a fulanito, ¿no? Y otro de los hermanos que estaba allí presente dijo, esta semana yo vi a fulanito hacer algo. No dijo qué, solo dijo, yo vi hacer algo indebido. Y entonces él se quedó mirando, y preguntó, ¿es cierto? Le preguntó al fulanito que estaba ahí, ¿no? Y entonces él cayó, o sea, asintió, o sea, como que dijo, sí, sí es cierto, sin saber qué era, qué no era, preguntó, ¿está bien 6 meses de disciplina? Y todo el mundo quedó callado, bueno, está bien, 6 meses de disciplina. Eso no es un proceso, o sea, esto no es un te castigo, no, no, esto es un proceso, o sea, esto no es un acto, no es que yo voy a aplicar disciplina este fin de semana, sino es que vamos a iniciar un proceso, por eso estamos hablando de un método dirigido por el liderazgo de la iglesia, pero hay que recordar, es un proceso y los procesos llevan tiempo, eso es importante, ¿sí? No aceleres el tiempo porque tiene que haber reflexión, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber cese de la contumacia, tiene que haber un montón de cosas que no pueden darse de la noche a la mañana. Entonces, se necesita tiempo. Y como tercer principio, recuerden que esto que estoy haciendo acá son mis ideas, ¿sí? O sea, esto no es bíblico. Como tercer principio, recordar que el objetivo de la disciplina es la restauración del miembro y no la penalización de un pecado puntual. Y este es otro error que cometemos, ¿sí? Bueno, recapitulando, no se les olvide compartir el video para que más personas lo escuchen o más personas estén en el en vivo. De todas maneras queda allí, ¿sí? Para que las personas lo vean, pero sí es importante que estén en el en vivo para poder comentar, preguntar, porque así guiamos la discusión en la segunda parte de nuestro estudio. Siempre me gusta leer todo, ¿sí? Bueno, recapitulando, la disciplina debe ser aplicada por liderazgo, no por una persona, porque eso evita los abusos. Cuando es aplicado por una persona, generalmente se comete abuso, abuso de autoridad. Segundo, bueno, y también estar solo es malo, o sea, estar solo es malo. Eclesiastés habla mucho de eso, ¿no? De que un cordón de tres dobleces o dos, tres dobleces no se rompe fácilmente, de que uno solito no se puede calentar cuando hace frío, pero dos, de que si uno cae, ¿quién lo levanta cuando uno está solo? Y entonces aplicar solo la disciplina o dirigir solo la iglesia, eso es una mala idea. Hay que
afianzarse de los hermanos. Entonces, el liderazgo. Número dos, esto es un proceso, no es un acto, no es algo que se hace. Y entonces, número tres, recordar siempre que aquí lo importante o el objetivo principal de cualquier proceso de disciplina es la restauración espiritual del pecador, no el castigo de un pecado puntual. Y esto es lo que nosotros solemos hacer. ¿Sí? Castigamos el pecado. Entonces, mira, cometiste un pecado, sí, toma tu castigo. Listo. Pero ahí no le estamos haciendo mucho bien a la persona. Es más, a veces hasta la estamos excluyendo el proceso, no miramos si es que está arrepentido, etcétera. Entonces, no restauramos a una persona, sino simplemente castigamos, ¿no? Castigamos. Y es aquí donde entonces no vemos nosotros que aquí hay dos realidades. Número uno, la condición espiritual de la persona. Número dos, el pecado que brota de esa condición espiritual. ¿Qué pasa si yo castigo el pecado? Que la condición espiritual continúa. Eso simplemente modifiqué una conducta, castigué un pecado, pero la condición espiritual continúa. Pero, ¿qué pasa si yo ceso la condición espiritual? Entonces el pecado automáticamente cesa. Y por eso no me debo concentrar en los pecados puntuales. Y a partir de allí es que las personas siempre preguntamos, ¿no? Mira, ¿qué castigo se le adjudica a este pecado o qué castigo se le adjudica a este otro pecado o cuántos meses de disciplina por este otro pecado? Cuando no nos damos cuenta de que los pecados puntuales son completamente irrelevantes en este proceso, es simplemente que necesitamos restaurar la espiritualidad de una persona. Bueno, ahora sí, empezamos con los pasos. Y ya vimos estos principios, que son tres, ahora empezamos con los pasos. Decíamos, el liderazgo debe velar porque se lleve a cabo muy bien este proceso. Paso número uno, escrutinio. ¿Cómo así? Escrutinio. No se deje llevar por los chismes. Resulta que las iglesias están muy llenas de chismes. Y el chisme tiene el problema de que agranda las proporciones. Mira, digamos, el pecado fue insignificante, pero cuando esto pasa a través del teléfono roto, y no sé cuántos de ustedes han jugado este jueguito, ¿no? De contarnos un chisme de uno a uno y ver cómo se va alterando y al final llega, oye, muy diferente a como comenzó. Entonces, da lo mismo. Si el liderazgo de la iglesia se lleva de los chismes, va a terminar castigando lo que no tenía que ser castigado. Por eso tiene que haber un escrutinio. Ahora, en un escrutinio significa que uno debe estar pendiente de la situación espiritual de los hermanos. Primero, hay hermanos que están propensos a caer en pecado. No han caído, pero están propensos a caer. Se llama pecado de debilidad. Entonces, en este caso, y la vez pasada hablábamos de diferentes tipos de disciplina, hay una disciplina preventiva. Y quiere decir, yo me preocupo por la persona que podría, en cierto sentido, caer. Esto es como en nutrición. Si yo veo que un bebé está desnutrido, pues obviamente lo voy a alimentar. ¿Para qué? Para que esté bien nutrido. ¿Para qué? Para que si viene una enfermedad no me lo mate, porque va a tener bien sus defensas. Entonces, de la misma manera en la iglesia, yo no quiero que las personas mueran espiritualmente, así es de que aquellos que están desnutridos, pues vamos a aplicarles cierta disciplina de carácter preventivo. O sea, tenemos que pensar en esto, pensar en la posibilidad de que la persona pueda caer y entonces vamos a prevenir esa caída. Bueno, esto es el caso, por ejemplo, de que si a mí como predicador, como consejero, qué sé yo, eh, un hermano o una hermana me viene a contar así en confianza, por ejemplo, que se siente atraído hacia o atraído, sí atraído, digamos, hablemos en términos masculinos, atraído hacia una hermana, atraído hacia otra mujer, la vecina, qué sé yo. O si me viene a contar que siente muchos deseos de beber a X hora del día, o qué sé yo, de esas cosas que suceden. Entonces, yo puedo ayudarlo, yo puedo ministrarlo, yo puedo
eh, darle consejos pertinentes, ¿no? Leyes, rutas a seguir, como, ok, usted se siente atraído, sí, cambie de residencia, vaya a alquilar a otro lado, cámbiese de trabajo. O, digamos, esa una hora específica, ¿qué le parece si nos juntamos a esa hora para orar? O sea, vamos a tener nuestra reunión, vamos a orar por esa situación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos nosotros tener ese tipo de consejos, de ideas que podríamos dar a la persona, sí. Y eso es lo que se llama disciplina preventiva. Y entonces, debemos aplicárselo en ese caso. Tenemos que hacer un escrutinio para determinar de qué estamos hablando. Si el hermano ha cometido un pecado puntual, y ya lo sabemos, no es chisme, ya nos dimos cuenta, pero vemos que está verdaderamente arrepentido, entonces no es necesario aplicar una disciplina correctiva, no es necesario seguir X o Y paso, ya está arrepentido. Por eso es que tenemos que hacer el escrutinio. Ahora, ¿cómo sabemos que está arrepentido? Preguntándole, no. Preguntándole, no. Las personas generalmente van a decir, sí, yo estoy arrepentido, cuando en realidad no lo están. No es preguntando. Entonces, es viendo si tiene las características que tiene una persona arrepentida. Número uno, dolor por el pecado cometido. Es decir, cuando yo estoy arrepentido, yo inmediatamente siento dolor por lo que sucedió. Y claro, cuando alguien me está contando a mí una situación de pecado, se ve confrontado, estamos hablando de su pecado, yo puedo notar si esa persona que me está hablando, que me está platicando, si esa persona siente dolor, siente pena, siente congoja por su situación espiritual. O sea, te sientes mal. eh, no, hasta me gustó el pecado. O sea, mal no me siento, solo sé que es malo, porque no estás arrepentido. Porque el que está arrepentido, número uno, siente dolor por su pecado. Número dos, intenta reparar el daño. Hay daños que no se pueden reparar. Tenemos que entenderlo. Cuando una persona ha dado muerte a otra, eso no se puede reparar. ¿Cómo puede reparar eso? No hay forma. Cuando hemos ofendido a otra persona, sí sentimos la necesidad de pedir perdón. Esa es una manera de reparar el daño. Y cuando ha sido una situación de hurto, de robo o estas cuestiones, sí se puede reparar ese daño y hay un deseo de repararlo. No siempre es tan posible, ¿ya? Digamos, este es el caso de los políticos famosos que se han robado un montón de millones y luego dicen estar arrepentidos. Listo. Pero ¿y dónde está el dinero? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Por qué no devuelves el dinero? En las iglesias mucho se da porque a veces se pone a cuidar la ofrenda a personas individuales. Mucho se da que sustraen la ofrenda, ¿no? Y cuando se les pide cuentas, hace falta dinero. ¿Qué pasó? Bueno, es que yo tenía una necesidad, es que mi carro se arruinó, es que esas excusas que se ponen. Bueno, muy bien, ¿estás arrepentido? Sí, puede mostrar dolor, ok, pero ¿cuánto dinero fue? Pues fue tanto. Bueno, ¿cuándo lo vas a pagar? ¿Y yo por qué tengo que pagarlo? No. Ah, entonces no estás arrepentido, porque la persona que está arrepentida siente el deseo de resarcir el daño. Claro, a veces no se puede. O sea, lo tomé porque estoy desempleado, no tengo dinero, por eso lo hice, ok, quisiera reparar el daño, pero obviamente no puedo porque no tengo empleo, no hay forma. Ok, pero si sientes el deseo, o sea, lo que estoy buscando acá es el deseo de reparar el daño, el deseo de pedir perdón, por ejemplo. Y número tres, muy importante, cese de la contumacia. ¿Y esto qué significa? Todo pecado trata de repetirse. O sea, digamos, incluso los que son por debilidad, bueno, más que todo esos, la persona puede cometerlos, pero no desea hacerlo. El deseo es importante acá.
digamos, he caído en adulterio, ok, ¿quieres seguirlo haciendo o quieres seguirlo practicando? Si la respuesta es sí, entonces no hay cese de la contumacia. La persona que está en constante infidelidad no ha cesado su contumacia. Contumacia quiere decir el deseo de seguirlo practicando. Obviamente estamos en un cuerpo débil, en un mundo, vivimos en un mundo, y es bastante probable que el pecador recaiga en su pecado, sobre todo cuando es un pecado de debilidad. Pero aún en los pecados de debilidad, como puede ser el alcoholismo, la persona que practica o que tiene alcoholismo no desea hacerlo, o sea, no tiene contumacia, tiene un vicio, es cierto, pero no hay contumacia, trata de evitarlo, quiere salir de allí. Por el contrario, aquel alcohólico que está en las clínicas estas de desintoxicación y lo único que piensan es cuándo salir para seguir tomando, no ha cesado la contumacia. O cuando se dé la oportunidad de ser infiel a mi esposa nuevamente, no ha cesado la contumacia. Entonces, es muy importante darnos cuenta de si la persona que ha caído en pecado realmente está arrepentida y como decíamos, ¿cómo sabemos si está arrepentida? Pues siente dolor por lo que ha cometido, pues quiere resarcir el daño, reparar el daño, pues ha cesado la contumacia. Son tres características que una persona arrepentida tiene. Bueno, eh, si el pecado es por debilidad, por ejemplo, bueno, si no hay arrepentimiento, tenemos que caer en una disciplina correctiva. Si el pecado es por debilidad, obviamente esto va a ser más ministerial que correctivo, porque el que peca por debilidad sí está arrepentido, pero tiene una debilidad. Este es el primer paso, entonces. Escrutinio, investigar, averiguar cómo es, ¿no? Ver si estamos hablando de un pecado cometido por debilidad, ver si nada más es un chisme, ver si la persona realmente está arrepentida, etcétera. Segundo paso, aplicación de una disciplina correctiva. Esto significa, vamos a corregir el error. Si el hermano no muestra arrepentimiento por su pecado, debe seguirse un proceso de disciplina correctiva, estamos diciendo. Si el pecado consiste en una ofensa entre dos hermanos y no representa un peligro para uno de los dos, es necesario dejar que solitos solucionen su problema. Mira, somos dos hermanos, ok, ya yo como predicador me di cuenta de que son dos hermanos que se han ofendido, son maduros, no representa un peligro la situación, la seguridad de uno para con el otro. Bien, dejémoslos que arreglen el problema solos. Mateo capítulo 18. Dejemos, son maduros, creo que si platican, conversan, van a llegar a buen término. Mejor que lo hagan ellos mismos. No porque yo no quiera entrar al trabajo, no porque yo quiera tomarme un café mientras se está dándolo el ministerio, sino sencillamente porque las personas tienen que aprender a solucionar sus problemas. Dejémoslo solos. Pero, ahora hay una excepción. Ya lo intentaron y no se pudo. Bueno, ahora sí, tenemos que entrar al segundo paso, o sea, al siguiente paso. Eh, los ancianos podrían intervenir. Muy bien. Si, por ejemplo, hay un peligro, esto sucede cuando la ofensa es porque un marido está celoso. No, no pueden dejarse arreglar esta situación solos. O sea, no puedo yo como anciano decir, bueno, ve con tu hermano y estando tú y él solos. No, porque los celos son traviesos, dice Ricardo Arjona, ¿no? Son mitad falta de sesos, mitad inseguridad, pero esa historia puede terminar muy mal para alguno de los dos. Así es de que no, o para los dos, eso es una pésima idea. Entonces, los ancianos de la iglesia, el liderazgo tiene que usar sabiduría para saber cuándo decirle a los hermanos, solucionen ustedes el problema. Y cuándo decir, ¿saben qué? Vamos a intervenir nosotros para ver la situación del problema. Tenemos que ver eso, ¿no? Pero si pueden solucionarlo solos, bien.
Si no pueden solucionarlo solos, entonces tenemos nosotros que intervenir, juzgar. Generalmente no en una sesión, o sea, eso es una pésima idea, no en una sesión. En la iglesia tenemos tiempo, tenemos que tomar nuestro tiempo. Cuando yo estaba en Baxter, cuando trabajaba en Baxter, y a veces teníamos nosotros problemas de disciplina con los muchachos, cuestiones de pecado u otras situaciones semejantes, nunca tomábamos una decisión a prisa. Generalmente tardábamos unos 4, 5 días, ¿no? Y eso que era una institución donde nosotros estábamos a tiempo completo y eso que era una situación de faltas en donde había testigos, en donde bueno, pues, se realizaba un juicio y el juicio siempre nos llevaba un poquito de tiempo. Que yo recuerde, fueron muy contadas las veces en que eso se solucionó pronto. Generalmente tomábamos un tiempito, pero bastante breve. Sin embargo, en la iglesia esto puede tardar meses. O sea, no vayamos tan rápido. No apliquemos una disciplina, no, vamos con el escrutinio, vamos con el análisis, vamos con, ya nos dimos cuenta que tú cometiste pecado, ahora vamos a hablar contigo. No hoy, o bueno, sí hablamos hoy, pero no terminamos hoy. Queremos ver si hay arrepentimiento. Queremos convencerte de que te arrepientas y eso nos puede llevar un tiempito. ¿Por qué un tiempito? ¿Por qué no se soluciona esto rápido y ya? Porque lo que se quiere no es castigar un pecado. Si fuera a castigar un pecado, eso sería fácil. Y esta es la cuestión del Baxter, ¿sí? Allá nosotros castigábamos el pecado. No es una iglesia, no era una disciplina, era simplemente ver si había una falta digna de expulsión. Y lo que se está castigando, pues es el pecado. Entonces, en cierta ocasión, por ejemplo, para contar un poquito, ¿no? Sucedió que un hermano había sido acusado de borrachera, es decir, que se había emborrachado. Y teníamos suficiente testimonio. Una vez verificada la versión, es decir, ver que si era cierto, entonces se procedió al castigo y el castigo fue expulsión del hermano en cuestión. ¿Qué pasó con su situación espiritual? No nos interesó. Eh, necesitaba rehabilitación, necesitaba ir a algún... No nos interesó. Entonces estábamos castigando la falta. Comete la falta, debe ser expulsado. Es una institución, no es la iglesia. ¿Ya? ¿Qué pasa en la iglesia? En la iglesia no nos interesa castigar la falta. No nos debe interesar castigar la falta. Nos debe interesar la situación espiritual del hermano. Entonces, dada esa situación, lo que nosotros queremos es arrepentimiento y el arrepentimiento lleva su tiempo. La persona tiene que reflexionar, tenemos que hacerla reflexionar, tenemos que hablar con él sobre la situación que está viviendo. O sea, eso es despacio, eso no es rápido. Cambiar el chip, cambiar la manera de pensar de una persona no es fácil. Entonces, ese arrepentimiento lleva tiempo. Así es de que tomémonos un tiempo prudencial para eso, en oración, en escucha, en administración, en qué sé yo, ¿no? En recriminar al hermano hasta que él haya reflexionado. Y bueno, una vez que ha reflexionado y está arrepentido, ahora sí apliquémosle una disciplina penitencial. Debe ser público solamente si estamos hablando de un escándalo o estamos hablando de algo que pueda dañar a la comunidad. Solo en esos dos casos. Mucho cuidado con hacerlo público. Las iglesias también pueden sufrir demandas. Eso es importante, sobre todo en Estados Unidos. Aquí las iglesias tienen que tener asesores legales. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de las demandas y perjudicar el prestigio de una persona pues puede ser nocivo o podemos ser sujeto de demanda. En los diferentes países de Latinoamérica las cosas pueden variar según el país, ¿no? Y sería interesante a ver qué opinan los hermanos que viven en diferentes países sobre sus países, qué tan pertinente es. Pero por situación de ética, de integridad, muchas veces los procesos de disciplina no deben ser de dominio público.
no deben ser revelados, porque deben dejarse así nada más. Aquí en secreto estamos manejando eso, nadie tiene que darse cuenta, a no ser cuando ya sea un escándalo. Es una situación de escándalo, que la gente se va a dar cuenta tarde o temprano, o sea, lo van a saber. Ya. No podemos ocultar el sol con un dedo, lo van a saber. Entonces podemos manejarlo de manera pública, pero cuando sí es importante es cuando existe un daño posible, potencial a la comunidad. Por ejemplo, estamos viendo una situación de acoso sexual. Ok, esto es público. Esto es un delito, ¿sí? Violación. Ok, esto es un delito. Y como es un delito y es algo que podría dañar a alguien más en la congregación, pues debe ser público. Lo siento, lo lamento por la persona que en este caso sería el victimario o probable víctima de calumnia, pero eso debe ser público una vez que nosotros estemos o hayamos comprobado que sea cierto. Recordemos que estamos en el punto número 2, aplicación de disciplina correctiva. Ya habíamos pasado al punto número 1, que es escrutinio. El punto número 1 de escrutinio, todo eso es secreto, todo eso es privado, todo eso es con las personas interesadas. Esto no puede ser público. Estamos en escrutinio, no sabemos si es culpable o no. Y entonces podemos afectar la reputación de una persona por una simple suposición. O sea, eso es malísimo. Pero cuando ya sabemos que es cierto, cuando ya vamos a una disciplina correctiva, cuando estamos esperando que la persona se arrepienta de su pecado, ahora sí podemos manejarlo de manera privada o podemos hacerlo público, sí, y solo sí, ten mucho cuidado con esto, decíamos, sí, solo sí, sería lo mejor. Estamos hablando de algo que pueda dañar a un tercero, comunidad de fe o en el mundo, y cuando es un escándalo que todo el mundo sabe, o sea, ¿para qué guardar secretos si ya todo el mundo lo sabe? Tercer paso, aplicación de una disciplina penitencial. ¿Y esto qué significa? Pues el castigo que se le da a quien ha cometido una falta. ¿Cómo lo vamos a castigar? Vale. Muy importante, eh, esta disciplina tiene que ver con la suspensión de los privilegios. Conversaba la vez pasada con un norteamericano aquí en el sur y decía, nosotros en nuestras iglesias no tenemos esa disciplina que ustedes tienen, que no sé de dónde sacar. Claro que sí la tiene, solo que no quieren aceptarlo. Y claro que sí la tiene. Las iglesias más conservadoras aplican disciplina, pero las que son más grandes, no, pero despiden. O sea, si su predicador es hallado en una falta, lo despiden. ¿Y eso qué es? Eso es peor que una disciplina. Está despedido. Entonces no tengo necesidad de aplicarte una disciplina. Y a cualquier miembro, pues es que las personas no tienen privilegios en esas iglesias. Eso es rarísimo. Eso no existe. De hecho, la vez pasada, para una de estas iglesias grandes, pues ellos me dieron a mí la oportunidad de dirigir la cena del Señor. Yo no sé por qué acepté, pero acepté. Digo, ok, está bien, vamos a andar por ahí en ese tiempo y voy a dirigir la cena del Señor. Tiene más de 1,000 miembros esta iglesia. Y bueno, me mandaron como unos 5 videos para que yo viera sus cultos y viera cómo se hacía la cena del Señor. O sea, ya con máster en teología necesitaba 5 videos para notar exactamente lo que ellos querían. Y tenía yo 2 minutos para la reflexión y tenía 1 minuto para la oración, para una cosa y para la otra. Y bueno, el tiempo de más estaba en lo que se tardaban los servidores en repartir la cena del Señor. Bueno, ese es un privilegio. Me imagino en esa iglesia quién tiene, quién no tiene privilegios. Si es de que no se aplica una disciplina como tal. Pero en nuestras iglesias latinas, nosotros hacemos uso prácticamente de todos los recursos que tenemos, porque tenemos pocos recursos y casi todos tienen privilegios en la iglesia. Pues bien, la disciplina correctiva, la disciplina penitencial es el cese de esos privilegios por un tiempo determinado. Estamos hablando de un líder de la congregación, tiene que cesar sus privilegios debido a la situación de falta, debido a la situación de pecado. Cesa tus privilegios.
por un tiempo prudencial, 2 meses, 6 meses, un año, no sé, dependiendo de la falta y dependiendo de la necesidad de la iglesia. Esto se puede discutir en liderazgo y cada caso va a ser muy diferente, así es de que no podemos establecer una regla, pero por un tiempo prudencial, el hermano no va a tener privilegios. ¿Y esto por qué? ¿O para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, número uno, el propósito es que todos sepan que en la iglesia hay disciplina y teman y ven que es algo serio, ¿sí? Número uno. Número dos, la persona que ha caído en la falta se vuelve a ganar el respeto de la iglesia. Es decir, si por ejemplo existe una situación de pecado, todos sabemos que lo hizo, todos sabemos que lo cometió. Como un jovencito soltero que era predicador y embarazó a la novia. Muy bien. Los hermanos de liderazgo de la iglesia, que me pareció a mí un mal liderazgo, ellos creían que eran muy buenos, decidieron que no se le iba a aplicar ninguna disciplina. ¿Bajo qué premisa? Bueno, que él está arrepentido, ¿no? Error. ¿Por qué? Porque al no aplicársele una disciplina de este tipo penitencial, la iglesia perdió completo respeto por él, por la persona que había cometido el, el pecado y por los líderes que apañaron ese pecado. La iglesia en cuestión se dividió, ¿no? Se dividió después de un tiempo por esta situación. Bueno, eso nos enseña a nosotros que una pequeña disciplina, qué sé yo, 6 meses hubiera bastado para ellos. Entonces, dicen, ok, se le aplicó una disciplina, ok, se hizo algo, ok, o sea, se está haciendo algo. Entonces, muy bien, nosotros estamos contentos, ¿listo? Después de 6 meses, la persona suspende su disciplina, bueno, ya pasó el tiempo, puedo volver una vez más a predicar y no hay ningún problema. Listo. Todas estas disciplinas penitenciales tienen un tiempo de caducidad claramente establecido. O sea, hay que decirle a la persona y hay que decirlo delante de la iglesia en esta disciplina y por 6 meses no va a predicar. Listo. Por 6 meses no va a dirigir cánticos. Listo. No eso de indefinido. Él no va a dirigir cánticos porque está en disciplina. Sí, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo termina eso? O sea, eso es fastidioso realmente, ¿no? Tiene que haber un tiempo. Pasado ese tiempo, se ganó el respeto de las personas. Y número tres, si había algún cargo de conciencia, yo ya me siento bien. O sea, puedo pasar a predicar, predico muy bien, estoy al frente. Igual ya mi conciencia está tranquila porque aunque cometí un pecado, aunque todo el mundo se dio cuenta, aunque todos lo saben, pasé un proceso de disciplina. Mira qué importante es eso realmente. Bueno, si la persona no tiene privilegios, pues no tiene ningún sentido quitarle los privilegios a quien no los tiene. En ese caso, simplemente se informa a la iglesia, él está en disciplina por 6 meses. Ok. De todas maneras, no tenía privilegios, no le estamos quitando ningún privilegio. Pero eso sí, si en estos 6 meses nadie puede pedirle que participe, porque igual está en disciplina. Eh, número, bueno, estábamos en el caso de si tiene. Tercero, número tres. Eh, si la persona en cuestión ha cometido una falta, nosotros como iglesia nunca podemos quitarle cosas que son positivas para su crecimiento espiritual. Paso a explicar. Digamos, en ciertas iglesias dicen, estás en disciplina, no puedes participar de la cena del Señor. No, eso no lo podemos prohibir. Eso no. ¿Estás arrepentido? Estás arrepentido. Más adelante podemos hablar un poquito de la excomunión, que es muy diferente. Eso es la disciplina correctiva. No te arrepientes, estás fuera, estás excomulgado. Pero en este caso no. Esto es distinto. No puedo prohibirle la cena del Señor porque es para su crecimiento espiritual. No puedo prohibirle venir a las reuniones porque es para su crecimiento espiritual, ¿ya? Entonces no puedo prohibirle esas cosas que son buenas para él.
que es para su crecimiento espiritual. No puedo prohibirle que ore solito, ¿no? Eso está bien, excelente, si más lo hace. No puedo prohibirle que se salga de las clases bíblicas. No puedo prohibirle que se salga de las dinámicas de lectura bíblica. Aquí en la iglesia estamos teniendo eso durante estos meses. La lectura de la Biblia en un año. Comenzamos esta semana, ¿no? Y muchos se inscriben y vamos leyendo la Biblia juntos y luego vamos solucionando las dudas mediante reuniones de Zoom. Pues lo interesante, no podemos prohibirle a la persona, aunque está en disciplina, esa situación porque es para su crecimiento espiritual y recordemos que el fin de toda disciplina es la restauración espiritual del pecado. Bien, más adelante hablaríamos de otros temas. Quiero leer los comentarios. Ok, Eduardo Romero dice, buenas noches, hermano Selvin Monterroso. Buenas noches, hermano Eduardo, que el Señor lo bendiga. Alberto Hernández dice, saludos, hermano Selvin. Bueno, saludos, Alberto, hasta Colombia. Espero que les esté yendo muy bien. Siempre miro los cortos que suben. Dice Tomás Hernández Ayala, bendiciones, hermano Selvin. Muchas bendiciones, hermano Tomás, que el Señor lo siga bendiciendo siempre. Veo si hay más comentarios. Dice Mariluz Morales, dice, buenas noches, hermano. Qué bueno saber que siempre tiene esa oportunidad de consejería por medio de las redes que son de mucha ayuda. Muchas gracias, hermana. Siempre lo tendré, o sea, es decir, siempre que tenga la oportunidad lo haré. Lamentablemente no puedo tener un en vivo todos los días, pues uno está ocupado, tiene trabajo, tiene cosas que hacer, ¿no? Y creo que ustedes se cansan también. Pero si estamos, vamos a tomar algún tema más interesante. Este tema es interesante, es importante, pero bueno, hay unos que son más especulativos. Sugiéranme temas para siguientes en vivos, por favor. Con gusto voy a tocarlos. Margarita Tercero, lo está viendo. Y pensé que había escrito algo. Dice Miguel Padilla, dice, saludos hermano, muchos saludos hermano Miguel, que el Señor lo bendiga. Eh, Hermenegildo Mediano Aroni dice, lo está viendo. Ok, Hermenegildo está por Perú, no pensé que me había mandado saludos. Ludin Hernández de Espinosa dice, Marvin Espinosa. Bueno, que el Señor lo bendiga, hermano Marvin. Omar Flores dice, hay un ejemplo de disciplina en 1 Corintios 5 de un pecado y Pablo dice, cita literalmente nuestro hermano Omar Flores, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Háblenos un poco de esto, por favor. Ok. Eh, sí, pensaba tocarlo más adelante porque hay muchos matices en ese pasaje específico, sobre todo cuando nos metemos a cómo está estructurada la forma griega del texto. La lectura de otra traducción creo que puede ayudar, pero específicamente el versículo 5, ¿no? En que esta persona se entrega a Satanás. Entregar a Satanás significa ser sacado de la comunidad cristiana. Es decir, Pablo lo está excluyendo de la comunidad. Es como decir una excomunión, que creo que este sería el único caso de esos que podríamos tener en la escritura, de excomunión. De 1 Corintios capítulo 5. Muy bien. ¿Por qué Pablo lo hace así? Bueno, Pablo aquí, podríamos decir, viola un principio que yo estaba manejando. Proceso, no situación puntual. Entonces, pareciera que Pablo de un solo aplica la disciplina y no sigue un proceso. Ah, leyendo un poquito el contexto, uno puede darse cuenta de que Pablo está siguiendo un proceso, que este realmente es el punto final, culmen. O sea, hay un momento en que usted excomulga y todos piensan, ok, en este momentito aplicó. No, no, ya había todo un proceso, ¿sí? ¿Y cómo sé que había un proceso? Bueno, él está perfectamente enterado, ha hecho un escrutinio, sabe cuál es el pecado, sabe qué es lo que se está cometiendo. Además, sabe que los corintios están alcahueteando el pecado, sabe que no le interesa para nada, entonces tiene necesidad de aplicar. Uno. Dos. Pablo, en este caso, hace uso de liderazgo, aunque él es el que está, digámoslo así, aplicando disciplina.
les dice reúnanse, o sea, reunidos ustedes con mi espíritu. Eso no significa yo espiritualmente voy a estar con ustedes, no, sino significa ustedes van a estar en sintonía conmigo. Es decir, somos del mismo espíritu, ustedes con mi espíritu. Es decir, con esta idea que yo tengo, con esta tendencia que yo tengo, con esta línea de pensamiento que yo tengo, o sea, con este espíritu que yo tengo, se reúnen y lo excomulgan, o sea, lo entregan a Satanás. Muy bien. Entonces es parte de un proceso. Se ve que aquí Pablo sigue, sigue la tónica de liderazgo. Y tres, sé que aquí no había arrepentimiento, no había arrepentimiento y eso solo se ve en la forma griega, es decir, él estaba enorgullecido, él estaba, hacía esto incluso en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, él era un opositor a Pablo que estaba cometiendo un pecado para mostrar la gracia de Dios, de esta forma. Entonces, aquí no había arrepentimiento, había que entregarlo a Satanás. Muy bien. Entregar a Satanás es una simple expresión de estás fuera de la protección de la iglesia, fuera de la protección del Espíritu Santo, fuera de la protección de Dios. Estás a disposición de Satanás, estás fuera. ¿Se le prohíbe la entrada? No, no podemos prohibir la entrada a una persona, a nuestros cultos. Pues simplemente todo el mundo sabe que está fuera. Propósito de excomunión. Propósito en este pasaje. Que el resto de la iglesia no se contaminara. Los siguientes versículos, el 6 en adelante de este mismo capítulo, empiezan a hablar de la levadura que leuda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, este pecador es la levadura que está siendo excluido, que se está excluyendo para que no leude la masa. Muy bien. Quizás lo que Omar tiene en mente es la pregunta del millón. Perdón por darle tanta vuelta para llegar. ¿Cómo es eso de que se va a entregar a Satanás para que su espíritu sea salvo? Y aquí cité mal, no dice para que su espíritu, dice para que el espíritu sea salvo. O sea, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Muy bien. La carne no es la carne de él, es la carne de la iglesia, la carnalidad en la iglesia. El espíritu no es el espíritu de él, es la espiritualidad de la iglesia. Preservamos la espiritualidad sacando la carnalidad. Preservamos la pureza de la iglesia sacando a la levadura que puede contaminarla. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, no de su carne. No es que Satanás va a agarrar el cuerpo físico de él y lo va a hacer pedazos, no. Satanás lo quiere más pecador todavía. Estamos destruyendo la carne en la iglesia para salvar la espiritualidad de la iglesia, para que la iglesia sea salva en el día de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que aquí no dice la carne de él o el espíritu de él. Otra interpretación es el excluido de la comunidad se va a sentir triste, va a morir su carnalidad y va a espiritualizarse. Podría ser, en esos términos nada más, que la tristeza lo lleve a volver a Cristo. Pero creo que lo que Pablo tiene en mente aquí es la exclusión de la persona que comete pecado para salvaguardar la espiritualidad de la iglesia. Ahora, esto no significa ya no le prohibimos la entrada. No, no importa si viene, pero no va a leudar la iglesia. No, 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 no. No va a leudar porque está expuesto. Y esto es lo importante, exponer. A mí no me importa que, por ejemplo, que la persona venga, se siente, esté, no importa. Si todo el mundo sabe que su pecado está expuesto, listo. Se contamina quien quiere, pero ya no es contaminante. Pero si nosotros no decimos nada, si dejamos pasar el pecado así nada más, ¿ya? Sin ningún castigo, entonces en ese caso la espiritualidad de la iglesia sí se ve altamente comprometida. Hermano Neto Pérez dice, casi no se usa mucho eso de la disciplina,
porque luego los hijos del predicador cometen pecados peores o iguales. Por lo general, el que disciplina es el predicador y su esposa. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que ahí no hay imparcialidad. Notemos cómo es de diferente cuando es un liderazgo, porque entonces no hay abuso de autoridad. Porque entonces cuando los hijos de los predicadores cometen pecado, pues también les cae su disciplina. Ya, también. Pero cuando es una sola persona, no puede ser neutral. Y eso significa que va a cometer este tipo de errores. Errores que se ve el predicador, evangelista o como le llamemos, pero que sabemos que es un cacique, es quien disciplina. Listo. Va a cometer errores. Los va a cometer. Le van a faltar al respeto. Se lo van a faltar. Y cuando su familia cometa los mismos pecados, no va a decir nada porque ahora es su familia. Está interesante ese concepto, pero muy cierto. Hermano Fausto Piña dice, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano. Igualmente. Mariluz Morales comenta, dice, ¿qué consejo da al líder que está haciendo mal su ministerio y no reconoce sus faltas solo por ser líder? Esto sí está difícil, ¿sí? Eso sí está difícil. Eh, Hay un proverbio que dice, ah, no respondas al necio conforme a su necedad. Y esto es bien interesante porque hay personas con las que yo puedo razonar. De hecho, esta semana andábamos con un hermano y una persona, y me faltó el respeto de manera muy fea, muy fea. Me dijo algo muy feo. Yo no contesté al agravio, simplemente sonreí y me hice loco. ¿Sí? Y entonces él me preguntó por qué yo no respondí, por qué yo no inicié una argumentación, ¿no? Porque a veces soy muy bueno para contraargumentar y muy bueno para convencer. Y bueno, mi respuesta fue, no, porque creí que no me iba a llevar a nada. La persona en cuestión tenía toda la intención de ofender, no quería dialogar, no estaba interesada en escuchar razones, así es de que no iba a haber ninguna razón que valiera, ¿ya? Ninguna razón que valiera. Y en ese sentido, pues mis palabras iban a caer completamente en el vacío, es decir, no vale la pena realmente, no tiene sentido. Y lo mismo podría yo decir, ¿no? En este caso, hay personas, lamentablemente, que les gusta el poder y se adueñan del poder como no tenemos idea. Y, y bueno, no quiero eh, ofender, ¿no? Tampoco quiero excusar, yo sé que eso es muy humano. A nosotros nos gusta el poder, la fama, el prestigio y el dinero. Somos seres humanos. Y claro, alejarse de esa idea de tener poder es muy difícil. Pero hay personas que se aferran al poder y cometen errores gravísimos, pero quiero seguir siendo el número uno. Así es de que el poder no lo voy a soltar. O sea, me convierto en un dictador en la iglesia. Ahora, veamos el mundo de la política. ¿Cuántos dictadores tenemos? No estoy diciendo malo. Usted puede estar a favor por ejemplo, de Nayib Bukele de El Salvador, pero es dictador, ¿no? Usted puede decir, no, pero ha hecho cosas muy buenas. Yo no estoy poniendo en tela de juicio cuestiones de política, simplemente le gusta el poder. Se quedó en el poder, le encanta el poder. Y eso es muy humano. Eso es muy humano. Y en la iglesia tenemos eso precisamente. Y me gusta y me aferro y cometo errores, pero no importa. Ok, ¿qué consejo Selvin Monterroso le puede dar? No importa qué consejo le dé, no lo va a tomar. No lo va a tomar. La única forma en que pudiera dar un consejo es si esa persona se abriera a mí y me contara su situación y me estuviera preguntando cómo salgo de esta, cómo lidio con esta situación, ahora sí te puedo dar un consejo. Ahora sí. Pero mientras tanto, no, eso no se puede. Realmente no se puede porque no me va a escuchar, ¿no? O no va a escuchar a nadie. Él va a estar aferrado al poder.
Miguel Padilla dice, podría tocar el tema de la ofrenda. Algunas iglesias lo toman como mandamiento y otras no. Ok, ¿es mandamiento o no es mandamiento? Interesante ese concepto. Sí, claro que sí. Eh, yo diría, en esa situación es un mandamiento, pero de un tipo diferente, de una clase diferente. Hay mandamientos que son mandamientos a los individuos y hay mandamientos que son mandamientos a las iglesias. O sea, es distinto, ¿no? Pero ya tocaremos eso más adelante, sí. Espero no meterme problemas mucho con hermandad, porque sé que ha sido un tema bastante conflictivo, pero con gusto vamos a comentar eso en un en vivo después. Vamos a armonizarlo bien. Vamos a tratar de entenderlo. De ver también la forma griega, porque obviamente se presenta como un mandamiento en 1 Corintios 16. Aparece el verbo diataxo, que significa ordenar o dar una orden o dar un mandamiento, pero hay que entender también que en esa situación eso era un mandamiento específico para esa congregación. Esa era una ofrenda específica que se estaba colectando para las iglesias en Jerusalén. Pero es bien, bien interesante el tema. Marvin Espinosa dice, bendiciones, querido hermano. No comentó mucho, pero siempre, no comentó mucho, pero siempre nos edificamos con la enseñanza que imparte. Para mí usted es un excelente maestro. Muchas gracias, hermano. Le agradezco ¿cómo se llama este? Su florcita, ¿no? Su florcita. Bien, esas son todas las preguntas y comentarios que nos han llegado. Quiero ver la hora. Hoy estamos a 4 minutos de terminar. Generalmente tomo una hora para este en vivo. No me gusta pasarme más. Respeto el tiempo de ustedes, respeto también el mío, respeto el de mi familia. A veces cuando el tema está interesante y surgen más preguntas, pues tomo un poquito más de tiempo, pero cuando no es así, el tiempo pues ha llegado a su final. Hemos concluido con este tema de la disciplina. Quizás algunos pasajes quedan pendientes, estudios, por ejemplo, que hagamos un en vivo solo sobre Mateo capítulo 18 y ahí haremos alusión a lo que hemos comentado. O primero a los Corintios capítulo 5 que nuestro hermano Omar preguntaba de él y comentamos algo también. En Hebreos aparecen muchos versículos, sobre todo en el capítulo 2 y 13 que hablan acerca de la disciplina del Señor, pero ahí no está hablando de esta disciplina. La iglesia está hablando de otra cosa, del sufrimiento que nosotros experimentamos muchas veces, que viene como una disciplina del Señor. Es decir, sufro, pierdo mi empleo, la gente me maltrata, sufro por ser cristiano. A ese tipo de sufrimiento, el autor de los Hebreos lo llama la disciplina del Señor. Y ahí hay un punto teológico muy, muy importante, pero no está hablando de esta disciplina, o sea, es un poquito diferente. José Argueta comenta, bendiciones hermano, ¿cómo se puede llevar a cabo la disciplina en aquel hermano al principio? Se acepta, pero luego no vuelve a reunirse. Ok. No había pensado en esa posibilidad, pero es interesante. O sea, le aplicamos la disciplina. Le decimos, mire, hermano, usted predicaba todo el tiempo, listo, cometió un pecado, ok. Ahora, durante 6 meses no va a predicar y él dice, "Oh, ok, está bien, con mucho gusto". Y no se aparece más por la congregación. ¿Sí? O sea, se fue, se perdió, ya no apareció. Muy seguramente va a aparecer dentro de 6 meses y va a decir, aquí estoy, tiempo pasó. Problema, problema número uno. A él quizás lo, le dieron una disciplina penitencial muy pronta. ¿A qué me refiero? Realmente no estaba arrepentido. Realmente no estaba arrepentido. ¿Sí? Y entonces, por eso que se fue, ¿no? Entonces, no, en esa situación de la corrección no nos fijamos de que realmente él no estaba arrepentido ni le pusimos las cartas sobre la mesa, ni conocemos muy bien su situación de pecado. Segundo comentario que tengo es, hay que visitarlo, ¿no? Hay que visitarlo y hay que hacerle ver su necesidad de congregarse necesariamente y también de que esta disciplina que se le aplicó, pues podría prolongarse, porque obviamente no se va a aparecer después de 6 meses y decir, aquí estoy, ya estoy listo, ya me quitan la disciplina, por favor, porque ustedes
Me dijeron 6 meses. Ok, 6 meses, pero de estar asistiendo, 6 meses, pero de estar constante, 6 meses, pero de estar aquí con nosotros, porque no le podemos quitar las cosas que son buenas. Es más, deberíamos de obligarlo a reunirse. Usted tiene que reunirse porque está en disciplina, no puede perderse. Eso es como, yo me puedo saltar las cenas, los desayunos, los almuerzos, puedo trabajar tranquilamente, sí, pero si estoy en desnutrición, no puedo saltarme una comida, tengo que estar allí, ¿no? Entonces, eso va a ser más urgente para él. Bien, ese sería mi comentario. Miguel Padilla dice, gracias hermano, muy edificante su en vivo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo martes, martes de la siguiente semana a esta misma hora por este mismo canal. Y no olviden compartir, darle like si les ha gustado el video. Todos esos likes que me mandan no me dan platita, yo no tengo monetizado esto, no me dan nada de eso, pero sí hace que el algoritmo de Facebook lo muestre a más personas y más personas puedan unirse. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.